Muy buenas tardes, mi nombre es Ronald Barrios, estudiante de Psicología de la Universidad Bicentenaria de Aragua del séptimo trimestre. Vamos a hablar un poco sobre los trastornos mentales, la segunda parte, con Psicopatología 2 de la profesora doctora Carmen Ontiveros. En este momento pues vamos a hablar un poco sobre ello. En sí, pues estos trastornos son importantes de ir a conocer, ya que ellos varían todo el tema epidemiológico, los criterios, el tratamiento, los pronósticos que se van a evaluar en este caso, en cada uno de los trastornos, como lo que es el trastorno de la conducta del alimento, el trastorno de la digestión, el trastorno del sueño, el sueño de la vigilia, la disforia sexual, el trastorno del sueño, los trastornos neurocognitivos, los trastornos de personalidad, los trastornos parafílicos, entre otros. Entonces, es importante y hay que aclarar y resaltar que esos tipos de trastornos son también primordiales y van de la mano al DSM-5, como también futuros psicólogos debemos tenerlos y conocerlos y tenerlos presentes. Entonces, en cuanto a los trastornos de la conducta, podemos evidenciar que estos trastornos de la conducta alimentaria y de la ingesta de alimentos pues se caracterizan por alteraciones persistentes al tema de la alimentación, bien sea dejar de consumir alimento o aumentar en grandes cantidades que nos puedan afectar al individuo. En cuanto ya a su etiología, pues se puede evidenciar que pues se desconoce la causa en sí exactamente este trastorno. Hay alguna alteración, puede ser genética, biológica, conductual, psicológica o social. Epidemiológicamente hablando, se puede hablar que hay una muestra representativa y mayormente en adolescentes en cuanto a la prevalencia de este tipo de trastorno. Mayormente pues se ve en la anorexia, en la bulimia, y los trastornos por atrancones de comida, que se estima entre el 0.5%, el 1.0% y el 1.4%, en representantemente el 83 y el 100% que son las personas que reportan este caso como alguna discapacidad grave. En cuanto a los criterios de este trastorno, pues son episodios que van recurrentes a los atrancones de la comida, la ingestación del periodo determinado, la sensación de falta de control, episodios pues de comer mucho o más rápido de lo normal, inclusive en la parte de dejar de comer quizás grandes cantidades de comida y lo que hacen es no comer nada. Entonces todo esto pues tiene pues como tal un malestar intenso respecto a los trancones, o si no también se altera el tema de no alimentarse como es debido. Entonces un trastorno de ingesta de alimentos que puede estar ahí molestando. Mayormente por un promedio de una vez por semana durante 3 meses pueden estar estos tipos de trastornos en las personas. Eh, en cuanto a la anorexia, pues hay una restricción de ingestas de alimentos, pues mediante empiezan como tal a perder peso y a disminuir por no alimentarse bien, y una alteración de la forma pues va aumentando, puede que disminuya el peso. ¿Qué tratamientos se podrían hacer en este caso? Restaurar el tema ya de alimentación adecuada, estimular directamente ya con los familiares de que puedan hacer un acompañamiento adecuado a este tipo de personas, detener los comportamientos atrancones, reducir el exceso de ejercicio en las personas con anorexia también, porque si hacen ejercicio empiezan a perder físicamente la rutina. Entonces la idea es que constantemente se mantengan en una alimentación más adecuada, más sana, y pues esta ayuda así a mejorar. Ayuda muchísimo el tema de psicoterapia tanto familiar y la terapia conductivo-conductual, donde la terapia familiar es necesario esté la familia para poder apoyarlos a ellos. En cuanto al pronóstico, estudios en sí, pues de forma a largo plazo, pues señalan que entre el 50% y el 85% de estos pacientes con anorexia nerviosa, pues se pueden recuperar completamente siempre y cuando pues cumplan con los objetivos de la psicoterapia en sí.
para que no haya algún caso de hospitalización, porque estos también pueden existir y si existen pues toca hospitalizarlos y ya aplicar medicamentos debidamente pues por el especialista. Entonces el pronóstico es mejor que en los casos de anorexia nerviosa que pues se inician a partir de adolescencia. En los trastornos de excreción. Estos trastornos de excreción pues es un retraso ya del aprendizaje, poder ir el niño al baño, tanto de control de esfínteres, tanto de ir a orinar o expulsar sus heces. Y normalmente pues estos se desarrolla pues progresivamente en ellos. Etiológicamente hablando pues es un retraso que tiene un control de esfínteres en sí y pues se refieren a una emisión de heces que puede ser en lugares tanto públicos, lugares privados. Se desconoce exactamente la procedencia de este. Este aprendizaje en sí pues se desarrolla de forma progresivamente, en pocas palabras pues se define como una excreción repetitiva de heces en lugares inapropiados, factores genéticos, biológicos, fisiológicos y psicológicos tienen que ver con ello también en el trastorno de la excreción. Epidemiológicamente hablando, pues la prevalencia de la urosis y en esta edad pues tiene una presencia de un 82% de los niños que son neuróticos. Entre esos, pues los niños de 2 años, de un 4.9%, entre los de 3 años, el 26%, de los 4 años, el 7%. Pues estas tasas pueden ir variando, depende de la población en sí, de los niños como tal. En cuanto ya a los criterios de estos, pues es la excreción de pérdida repetida en sí de expulsión de heces en lugares públicos, ejemplo en la ropa, en el suelo, en el parque, en el colegio pueden aumentar estas cifras, ya sea de forma involuntaria o voluntaria. Por lo menos estos son episodios que se producen cada vez durante semanas por un periodo mínimo de 3 meses. Esto va dependiendo de la edad, cronológicamente hablando, por lo menos de 4 años, que ya pues en grado de desarrollo en el niño automáticamente. Ya para el tratamiento farmacológico pues existen ya varios en sí, adicionalmente con el acompañamiento psicológico, que es otro factor súper importante. En cuanto al acompañamiento farmacológico existe, disminuye mucho el tema de reducir el tema de los líquidos, que la oxybutina pues aumenta la capacidad de la vejiga, la omipramina que se prescribe pues cuando los medicamentos como el que les mencioné no funcionan, la incorporación de rutinas, pues qué rutinas se pueden aplicar, la reducción de líquidos 3 horas antes de dormir, que el niño vaya al baño antes de dormir. Todo esto ayuda a que tenga un buen tratamiento en sí. También adicionalmente hay un tema de alarmas, unas alarmas urinarias se le llaman así, y ya eso depende de las personas que lo quieran adquirir. Son utilizadas por un medio de unos sensores que se le colocan directamente en el aparato reproductor, en la parte del cuerpo, y estos ayudan a detectar la zona húmeda y pues ayuda bastante. Y los ejercicios de vejiga también ayudan bastante para disminuir este tipo de trastorno. ¿Qué pronóstico se le puede generar? Pues en el 90% de los casos que se presenta una notable pues mejoría. O sea, ya hay mejoría en este tipo de trastorno. Lo único es tener un buen control y un buen tratamiento. Y pues también que haya por parte de la familia un apoyo hacia el individuo. Ya hablemos un poco del trastorno del sueño de la vigilia. Este trastorno del sueño de la vigilia va ligado a otros trastornos porque en sí se interrelazan, como el que es el de la ansiedad. En sí la definición de este es que es un reloj interno que tiene el cuerpo directamente, que a medida se va aumentando, se va despertando cronológicamente,
la persona se puede acostar muy bien a las 8 de la noche, pero ya a las 11 se está despertando, a las 2 de la mañana. Entonces este trastorno del sueño empieza a alterar la funcionalidad de la persona, donde pues más adelante se puede inclusive quedar dormido manejando, se puede quedar dormido en el transcurso del día y disminuye mucho el tema de los factores sociales. Etiológicamente hablando, pues estas son conductas anormales. Durante el sueño, pues puede presentar cosas inapropiadas o permanecer dormido, quedarse dormido, lo que mencioné hace un momento. En sí, pues están relacionados a la dificultad para poder conciliar este tipo de sueño. Epidemiológicamente, pues en niños la prevalencia es del 5 al 13%, según pues los adolescentes pues se estima del 1 al 3%, y esto pues normalmente se asocia más en adultos que sufren que manejan el tema del trastorno de la ansiedad, la depresión, el insomnio y demás, pues sí hay una tasa grande que normalmente empiezan a perder el sueño. En cuanto a los criterios, pues dificultad para dormir, dificultad para mejorar el sueño, despertar quizás pronto en la mañana con incapacidad de poder volver a dormir, dificultad también en el sueño que se presenta en mínimo a 3 meses, o sea, puede tener 3 meses constantes de que se puede despertar de 2 o 3 veces por noche en la semana. El insomnio pues no se explica mejor por otro lado el trastorno del sueño. No se puede atribuir a los efectos fisiológicos en sí, y pues coexisten en trastornos mentales afectados o alguna afectación médica, algunas personas que estén en un tratamiento médico que puedan alterarles, y en sí pues tienen una dificultad que se puede producir a ese largo de tiempo. ¿Qué tratamiento se usa en este tipo de casos? Reducir un poco el estrés de la ansiedad, reducir más que todo el tema de no tener tantas preocupaciones, disminuir el tema del tabaco, el alcohol, las drogas, porque eso también altera el sistema nervioso y aparte de eso activa el reloj interno que tiene el ser humano. Mantener pues un peso saludable, consumir comidas más pequeñas podría decirse en cantidades pequeñas al momento de dormir, porque cuando la persona consume un alimento muy excesivamente fuerte, obviamente el estómago hasta que lo procese no va a dejar de molestarle, y eso pues pueda que también lo despierte. Tratar de tener un horario de apego donde se puedan relacionar las situaciones. Bueno, voy a dormir a las 9 de la noche, entonces a las 8 de la noche es despegarme del celular, del computador, del televisor, porque todo esto como tal nos afecta a alterar el sueño y la vigilia y puede generar ese tipo de trastorno. Tratar de manejar el tema de la cafeína, no tomar café en las tardes, noches antes de dormir. Si la persona consume, por supuesto, y si no consume cafeína, pues perfecto. ¿Qué pronóstico se le puede dejar a este trastorno? Pues estos pues pueden ser molestos constantemente, y pues la persona quiere un cambio ya, quiere un resultado del tratamiento ya, y es algo que puede tardar muchísimo tiempo en mejorar, pero la persona tiene que resolver poco a poco y tener tranquilidad y reducir eso, hacer mucho ejercicio también para drenar este tipo de situaciones. Ya en cuanto a las disfunciones sexuales, este trastorno es el que dificulta y que impide el mantenimiento de las relaciones sexuales por parte del individuo a su pareja. No hay una motivación sexual, ya todo entra el tema del deseo, la excitación, el orgasmo y la resolución empiezan a disminuir, entonces ya hay una disfunción allí. Tiene una etiología multifuncional en la parte etiológicamente, multicausal, existiendo pues ya un origen en sí de factores orgánicos como psicológicos. Estos pueden añadirse a la ansiedad, como generar el hecho de que se pueda inclusive condenar una relación porque está también ligado a la ansiedad. Entonces todo eso de que entrará a revisar y evaluar. Epidemiológicamente hablando,
presenta con más frecuencia el trastorno del deseo en 16.812 casos. Entre eso podría decirse entre un 32.97%, seguido a la alteración del orgasmo en 11.178 casos, que eso equivale al 21.93% en el tener un lugar de alteración que puede existir en sí en este tipo de casos. Como tal, ¿qué criterios pueden tener el estrés, el miedo, la ansiedad a tener una relación, a tener relaciones o a tener sexo? El consumo del tabaco, el alcohol y las drogas también tiene que ver ahí. El nivel del tema hormonal, los problemas de salud mental, el haber quizás experimentado alguna agresión sexual donde una persona u otra empiezan a afectarse emocionalmente, problemas de relación de pareja, tratamientos pues médicos que quizás algunas personas estén consumiendo medicamentos por algo otra alteración médica, entonces eso también puede disminuir ahí en la parte de disminución sexual. La menopausia también tiene que ver ahí, el embarazo, los partos o lactancia también tienen que estar ahí en la parte de disfunción sexual, problemas ya médicos como el cáncer, otros problemas, otras afectaciones, la esclerosis múltiple también pues disminuye el tema del deseo sexual en sí. En cuanto a tratamientos, tratamientos médicos para la disfunción sexual, no hay un tratamiento médico. Mayormente es un tratamiento de psicología de pareja, psicología con el sexólogo, donde pues acuden ambos y se les da un tratamiento de terapia, que ellos puedan buscar una asesoría. El uso de lubricante también ayuda bastante en las mujeres, la terapia de estrógenos, los espirofénios, la tubolona, como tal, eso también ayuda bastante, que ya eso lo remite médicamente. Practicar estilos de vida, y en sí pues eso ayuda bastante. ¿Qué pronóstico se le puede dar? Pues suele variar según el origen del trastorno, pero en general tiene un pronóstico muy favorable, ayuda a que estos tipos de tratamientos, así sean largos, los resultados pues indican que son por parte del paciente que tenga un interés genuino. Eso ayuda a aumentar este tipo de casos y que sea más tranquilo, se pueda tener una solución más repentina. La disforia de género, en cuanto a esta, pues consiste mayormente en la incomodidad social que presenta el individuo por su género asignado, podría decirse directamente internamente, pero entonces la persona no se siente en un cuerpo realmente donde está, y dice que si es niña, pero está en un cuerpo de hombre, entonces ahí empieza el tema de la disforia de género, o si es viceversa, si es hombre y está en un cuerpo de niña, todo eso depende en sí. Este término en sí tiene una sensación muy incómoda en la parte teológica, porque dice que el sexo biológico no coincide con su identidad de género. Entonces, en el pasado pues se dominaba el trastorno de identidad de género, pero pues ya se cambió a disforia de género. Epidemiológicamente, pues el 0.005 al 0.004 de varones al nacer, y el 0.002 y el 0.003, que suele pasar en mujeres. Con estos pues criterios se han diagnosticado como en sí disforia de género. ¿Qué criterios se mantienen? Una marcada incongruencia entre el sexo que pues la persona quiere, no se siente cómodo con el sexo que pues se le dio al nacer, y pues obviamente hay un problema en sí para ello. Una marcada incongruencia en sí, un fuerte deseo en desprenderse de los caracteres sexuales, un fuerte deseo por poseer los caracteres sexuales tanto primarios o secundarios del otro género que quieren, un fuerte deseo por tener sexo del otro género, cohibición pues como tal de los sentimientos y las reacciones típicas, los problemas van asociados al malestar. Todo esto como tal viene a tener alteraciones en sí de la persona. Ya qué tratamiento se le puede dar, pues ir constantemente al terapeuta, donde pues, puede identificar en sí qué tipo de género está bien o está mal para él, donde pues él se pueda autoaceptar
y no esté tan cortantemente, sin saber qué es, si es niña o es niño, es trans, es bisexual, es todo lo que marca la parte LGBTQ+. Entonces, pues realmente esto nos ayuda a tener más conocimiento y a más aceptación a este tipo de género. Otra parte pues del tratamiento es evaluar y tratar el trastorno de comodidad, el tema de la depresión, los consumos que esté manejando la persona, pues ayuda a aliviar un poco el desorden en los efectos ya negativos que están arrojando estas personas. Ayuda a los pacientes a encontrar una expresión pues ya de género, lo que ellos quieran elegir y hacer. El tratamiento con el psicólogo ayuda a que tome una decisión correcta para su vida. En cuanto a pronósticos, pues un dolor emocional y una angustia que es provocada por la disforia de género, pues puede interferir en la escuela, en el lugar de trabajo, en la vida social, inclusive en una práctica religiosa, porque en las religiones normalmente suele suceder ese tipo de situaciones donde pues las personas pueden volverse un poco ansiosas, deprimidas, por no tener aceptación social. Entonces, el tratamiento influye mucho, el tema de tratamiento psicoterapéutico, porque les ayuda a las personas en sí a identificar qué rol y qué género en el cual pues la persona en sí se siente muy bien. En cuanto ya al trastorno de disruptivos de control de impulsos de la conducta, ya va más allá del autocontrol de estos impulsos. ¿Qué quiere decir? Pues en sí estos empiezan a alterarse, estas personas no tienen control de sus impulsos o de las emociones que tienen, entonces no hay autocontrol en sí. Teológicamente hablando, pues incluyen afecciones que se pueden manifestar según el trastorno, pérdida de autocontrol, son trastornos en los cuales el niño o el adolescente pues tienen dificultad para controlar sus emociones y es complejo este tipo de situación porque obviamente poco a poco va alterando este tipo de situaciones. Epidemiológicamente pues son más comunes en los hombres que en las mujeres. Wow. Como tal, este tipo de situación altera más en los hombres que en las mujeres. Los hombres tienen más en el tema de violencia, un impulso de conducta, de golpes. Es muy raro pues que surge en la edad adulta, mayormente tiene una prevalencia en la parte entre adolescentes y jóvenes en sí, y entre el 1 al 11% con un promedio del 3.3% a nivel general. En cuanto a sus criterios, están asociados, pues ya radican los problemas del autocontrol, el patrón repetitivo que se persiste en el comportamiento, agresión a las personas o animales que estén tanto en su zona de confort o en la zona fuera de su lugar, destrucción a la propiedad, engaño, robo, hurto, incumplimiento contra las normas. Todo esto pues obviamente son personas que no detienen sus impulsos y pueden inclusive ir a la cárcel por este tipo de trastorno. Provoca pues también un malestar clínicamente en la área social, en la academia laboral y en el caso pues en sí este tipo de trastorno no va a afectar tanto a las personas mayores de 18 años porque ya lo están haciendo voluntariamente, pero normalmente estos impulsos atacan mayormente a los de 18, entonces no es tan poco o no cumple ese criterio en sí en las personas mayores, porque ya ellos pueden de tener autocontrol en sí, de estar en terapia. ¿Qué tratamiento se les puede dar a este? La terapia conductivo-conductual y a veces pues el medicamento también influye muchísimo. El tratamiento psicosocial, programas para padres, programas para niños, programas para maestros, donde que los padres puedan comprender quizás cómo están sus hijos al momento de tener una interrelación con ellos. Cómo pueden quizás los maestros tener una comunicación interna o externamente con ellos, porque muchas veces pues suele suceder ese tipo de situaciones. Ellos están necesitando ser escuchados y con sus impulsos y conductas obviamente empiezan a disminuir. En cuanto a medicamentos, pues hay un medicamento que se puede dar que es el Warfarin. Esto es bajo en sí, pues bajo criterio médico, eso lo genera
el médico psiquiatra o el médico de cabecera que esté allí. En cuanto a pronósticos, pues las alteraciones del individuo son socialmente y se pueden tratar a tiempo. Entonces, si se tratan a tiempo, obviamente hay una mejor tasa de tranquilidad y de desenvolvimiento dentro de la sociedad. Ya en cuanto a los trastornos relacionados a sustancias o trastornos adictivos, son estas personas que ya han probado o han ingresado al tema de medicación de sustancias alucinógenas y demás, drogas, que puedan pues generar algo adictivo y que han pasado por tratamiento y lo que han hecho es no continuarlo. Entonces ellos ya empiezan a pasar a un trastorno relacionado con sustancia en sí. Son aquellas personas que pues por la ingesta de drogas o el abuso de estos efectos secundarios con un medicamento de exposiciones ya tóxicas. Ya son sustancias que pues incluyen que son el alcohol, los alucinógenos, las anfetaminas, la cafeína, el cannabis, toda la parte que se inhala, los opiólicos, los hidropólicos, los ansiólicos, todo esto pues en sí se caracteriza como una droga que está dentro del ambiente. Epidemiológicamente hablando, pues se estima que el casi 9.00% de la sociedad, mayormente está entre los adolescentes y adultos, ha estado unido pues tiene un trastorno de abuso de confianza de por vida. Entonces esto puede alterar mayormente el tema de una alteración más allá que pueda haber en sí de esta persona. Entonces como tal se puede afectar este tipo de situación. En sí, ¿qué criterios se pueden identificar en sí? También pues vamos a hablar un poco de eso, pero quiero complementar un poco. El 14% de la población en general ha usado LSD, entonces es o algo otro alucinógeno. Entonces ya son epidemiológicamente hablando pues como la cocaína, que puede prevalecer también, puede hacer una alteración tanto mayormente en hombres y en mujeres. Este 14% pues puede estar alterada la parte de la población en general. Entrando ya a la parte de criterios, según el DSM-5 pues se muestra un trastorno de consumo de dos criterios en los siguientes 12 meses: uso peligroso, problemas en la sociedad por consumir este tipo de sustancias, incumplimiento de las principales normas de autorregulación de consumo, tolerancia con las mayores cantidades. O sea, normalmente se consume una cantidad de droga y quieren más porque no les está haciendo nada. Entonces ya empieza a entrar como un criterio en el trastorno de sustancias y trastornos adictivos, e intento de repetitivo de dejar el consumo. Son este tipo de personas que pues obviamente han intentado dejar el consumo y vuelven otra vez a decaer en este consumo. Esto también se puede interactuar como un trastorno relacionado, un criterio a cumplir. Tener problemas físicos y psicológicos por tanto consumo, donde están el tema de los moretones, donde empiezan a perder peso las personas por estar consumiendo totalmente esto. Y pues también va mucho de la mano el dejar de hacer actividades que normalmente hace diarias en la sociedad, como el trabajo, como el estudio. Van abandonando poco a poco ese tipo de situaciones por estar metidos en un tema de sustancias no buenas. En cuanto ya al tratamiento, pues varía en función a la sustancia o la circunstancia. Ya ahí depende mucho el tema del paciente, el tema de la edad, todo depende de qué pronóstico y de qué tratamiento se le va a indicar. Si se va a hacer una prevención, también una desintoxicación aguda hay que hacerle a la persona. Entonces eso se hace directamente pues médicamente, físicamente y psicológicamente. Prevención y tratamiento de abstinencia, el cese de uso, el mantener siempre la abstinencia de no consumir, pero pues todo eso bajo acompañamiento con un debido profesional y de la mano con su familia. ¿Qué pronósticos pueden existir? Pues daños colaterales a nivel neural, cognitivos. En las funciones cognitivas puede alterar muchísimo el tema de la pérdida degenerativa, coincidencia entre pues otros trastornos que pueden estar aliados. Se puede inclusive llegar el trastorno de la depresión, el trastorno de la ansiedad, y pueden ligarse en una bomba de trastornos, y pues obviamente eso puede también tener un pronóstico muy negativo.
el riesgo de adquirir quizás enfermedades de transmisión sexual, porque muchas veces lo que hacen es compartir la misma jeringa para todo, entonces pueden inclusive tener eso. En mujeres pues pueden tener un tema de embarazo que puede afectar el desarrollo del bebé, y todo esto pues en sí va de la mano a este tipo de pronóstico. Hablemos un poco también sobre los trastornos neurocognitivos. Estos representan pues el deterioro de la cognición al estado presente desde el nacimiento del periodo desde el desarrollo temprano. O sea, hay pérdida como tal en la parte puede pues haberse enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, eh, la demencia. Todo esto en sí pues empieza a deteriorar etiológicamente hablando. Eh, ya alrededor de, como tal en la parte de epidemiología, alrededor del 20% de las personas mayores de 65 años suelen pasar este tipo de situación, ya empieza a sufrir un trastorno neurocognitivo, donde empiezan a perder memoria, donde empiezan a perder muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque su cerebro empieza ya a bajar la intensidad que han tenido durante el largo de su vida. Alrededor del 70% de estos pacientes pues tienen una enfermedad llamada Alzheimer. Entonces el Alzheimer mayormente pues suele pasar a este tipo de pacientes, porque obviamente es complejo ahí. ¿Qué criterios se darían? Pues evidencia un declive cognitivo modesto, donde los niveles de previo mayor desempeño, de preocupación en el individuo, un declive en el desempeño neurológico, el déficit cognitivo, donde pues empieza la parte instrumental de su vida diaria, empieza a decaer, ya no maneja, ya no cocina, ya deja de hacer cosas que hacía en su diario vivir, entonces eso como tal lo va afectando. ¿Qué tratamiento se le daría? Pues se encuentran conformadas por el conjunto de procedimientos y técnicas de profesionales como de salud ocupacional, fonoaudiología, psicología y su médico de cabecera, que son las personas encargadas de poder tener un tratamiento debido a este tipo de pacientes. Entonces, ¿cómo se ayuda? Ayuda de esa manera, ayuda a que pues pueda tener una buena relación con las demás personas. Compensar pues a través de actividades de aprendizaje, usar todo el tema de actividades de salud ocupacional, del tema de terapia ocupacional como el manejo de memoria, hacer figuritas, todo ese tipo de cosas ayudan bastante para que pues el trastorno no avance más allá de lo que realmente pueda describir. ¿Qué pronóstico tiene? Pues muy poco favorable en este tipo de pacientes y es muy agudo, ya que pues tiene antecedentes de demencia relacionados con la evolución pues un poco más rápida de este tipo de enfermedad, y pues es alterado en sí. En cuanto al trastorno de la personalidad, son un grupo de patologías ya mentales que pues en común tienen patrones distintos en experiencias internas que van debidamente pues marcadas. Teológicamente pues va de la mano al factor social, biológico, genético. Es un tipo de trastorno mental que tiene un patrón de pensamiento y desempeño y comportamiento marcado, poco pues saludable en sí. Epidemiológicamente, más del 1 de cada 10 adultos padecen este tipo de trastorno de personalidad. Cuando dichas estimaciones pues, se realizan en la población de la psiquiatría, la prevalencia como tal va aumentando y pues se sitúa entre el 10.8% y el 82% de la sociedad. En sí ya la parte tiene un patrón en sí de rasgos de mala adaptación, malestar significativo, deterioro del funcionamiento generado por el patrón del maladaptativo, el control de la falta de control de los impulsos, la adecuación de respuestas emocionales, todo eso afecta bastante. Entonces, ¿qué tratamientos se les pueden dar? Este es por medio de un equipo también terapéutico donde se evalúa directamente con su médico de cabecera, con su psicólogo, y pues se remite al psiquiatra, al personal de enfermería, que ellos son los que están ahí
colaborando con ese tipo de trastorno. El tema farmacológico y la parte del trabajo social influye mucho la parte de asistente social o trabajador social, en el caso se le puede indicar, son las personas que van de la mano para este tipo de personas. ¿Qué pronóstico se les puede generar en sí? Varían algunos trastornos de la personalidad, no en todo. Mejoran durante la madurez, sin ningún tipo de tratamiento, pero algunos mejoran muy lentamente, incluso pues con tratamiento. Pueda que mejore 1 año, 2 años, 3 años. Entonces eso depende muchísimo del individuo en sí. Trastornos parafilios. En sí, pues la parafilia en sí es un determinado eh, modo de ansiedad de generar daño a otra persona sexualmente. Etiológicamente hablando, pues esto afecta la parte sexual en excitación sexual, pulsiones y comportamientos sexuales. Dirían muchísimas cosas como fetichismos, muchísimas cosas que afectan este tipo de cosas, los golpes, el sadomasoquismo, todo esto altera realmente en sí este tipo de trastornos. No tiene como tal mayormente viene la parte social, de la parte psicológica, de la parte también eh, social en sí. Epidemiológicamente, pues solo un pequeño porcentaje de la población suelen pasar este tipo de trastorno parafílico, ya que pues no todos manejan ese tipo de cosas en su vida internamente amorosa, como el tema del somasoquismo, la pedofilia. Pueden darse pues mayormente el voyerismo también. En sí, normalmente este tipo de somasoquismo y el sadismo se da mayormente en las mujeres, y pues realmente esto así afecta un poco más el tema. En cuanto a los criterios, tiene que ver con el tema del exhibicionismo, que es la exposición, es como tal el mostrar sus partes genitales al aire libre, que es la exposición en sí. El voyerismo, que es la observación de actividad sexual, el ver a otra persona como las otras dos personas están teniendo sus relaciones íntimas. El froterismo, que es un tratamiento, una fricción directamente, puede ser en público con otra persona o en privado, en un lugar pues donde puede pasar otra persona. La pedofilia, que es la atracción sexual hacia los niños por parte de un individuo adulto. El masoquismo sexual, que es la excitación de quizá fingir algún dolor. El sadismo sexual, que está producido por objetos animados. Y el fetichismo, que es la excitación por este tipo de objetos. El travestismo, pues el vestirse con otras ropas del otro sexo opuesto, también puede generar esto como criterio. ¿Qué tratamientos se le puede dar? Sobre estos individuos, pues en sí las conductas parafílicas deben ser flexibles y pues poderse adaptar a las necesidades que tenga el paciente. Hay muchísimas necesidades que puede obtener este paciente y es necesario tenerlo en cuenta, ser un poco más perceptivo con ellos. Ayuda mucho el tema de la terapia conductivo-conductual, donde se lleva a cabo pues con los agresores sexuales y se busca una evaluación, un tratamiento farmacológico, y también en la parte de los de los de los de los de las personas que tienen el tema de la pedofilia, un tratamiento farmacológico y quirúrgico, que es la castración física y la castración química. Entonces, eso es un tratamiento para erradicar el tema de la pedofilia, que pues está en investigación como tal en este país. Por algunos, inclusive hay casos parecidos que han sucedido en estos días. En noticias inclusive vi que realmente este tipo de personas que son pedófilas persiguen a las niñas o a los niños en sus casas, los sacan y pues mantienen relaciones sexuales con ellos. Esos son temas complejos. El pronóstico, pues en cuanto a las parafilias, es muy malo, pues puede existir un inicio de temprano, frecuencia en actos, no existe en sí una vergüenza o una culpa por parte de estas personas. Son buenos cuando el paciente tiene un historial ya
de coito, entonces pues además la parafilia tiene las motivaciones para cambiar, pero realmente no, o sea, poco a poco se va alterando en sí. Entonces, muchísimas gracias, espero pues que sea de buen resumen este tipo de actividad. Gracias por su amable espera.